Esto tiene más capas de lo que crees. Capítulo segundo. El primer día no se olvida. La Pobla de Lillet siempre me ha parecido un lugar que respiraba a su manera. Cada casa, cada ventana, cada hilillo de humo que salía de una chimenea, seguía un ritmo secreto que nosotros, los humanos, apenas intuíamos. No llegábamos a 1000 habitantes, y esa cifra tan pequeña hacía que todos fuéramos un poco de todos. El vecino que discutía demasiado temprano, la mujer que tendía la ropa los domingos, el minero que volvía cada tarde con la mochila llena de polvo negro. En los pueblos así, la gente no pasa, se queda. De niño, mi primer recuerdo es el olor. La Pobla olía a carbón, a ropa húmeda, a madera vieja, al Llobregat. Un olor que se te pega al pelo, y a los años que se queda dormido en algún rincón del pecho, y despierta de golpe cuando ya crees haber escapado de él. Los hombres iban a la mina. A mí me parecía heroico verlos regresar, una máscara de hollín y dos ojos brillando en medio como luciérnagas cansadas. Con el tiempo entendí que el heroísmo, cuando es diario, acaba desgastando más que cualquier piedra. Las mujeres daban sonido a las fábricas de papel y tejidos. El Llobregat, joven e impaciente a su paso por el pueblo, movía turbinas que hacían temblar el suelo, como si bajo nuestros pies latiera un corazón industrial que nadie quería mirar de frente. Mi infancia fue un territorio tranquilo, protegido, con esa rigidez antigua que ahora parece lejana, pero que entonces era simplemente la vida. Las tardes olían a leña, los sábados a jabón fuerte de peluquería, los domingos a misa, aunque yo creyera poco, pero más que los olores, recuerdo el sonido del río. Desde casa, si abríamos las ventanas, se escuchaba el Llobregat bajar con una mezcla de fuerza y resignación, como si arrastrara siglos de historias que no pensaba contarnos. Cuando crecí un poco más, empecé a notar las grietas. Las minas ya no daban lo que habían dado, las fábricas cerraban, el pueblo envejecía por dentro y por fuera. Mi padre decía siempre la vida tira, pero se le notaba que lo decía para convencerse a sí mismo. Mi hermana caminaba por el pueblo como si ya le quedara pequeño. Yo, en cambio, seguía atado a él. Me fascinaban los detalles mínimos, los cristales empañados, las cadenas de las bicicletas, el olor a libro viejo de la biblioteca municipal, el tren de la cementera avanzando por la niebla como si dudara de su propia existencia. Y sin embargo, aquella mañana, algo estaba distinto. Cerré la puerta de casa con ese silencio inútil que se usa cuando quieres no despertar a nadie, aunque no haya nadie durmiendo. La escalera olía a humedad antigua y a lejía reciente. Bajé despacio sintiendo un peso extraño en la mochila, no por los libros, sino por la despedida que no sabía poner en palabras. La calle estaba medio dormida, una persiana medio subir, un perro ladrando a su propia sombra, el aire tibio septiembre que no decide si es verano o otoño. Caminé hacia el río. Cada paso parecía cortar un hilo invisible que me unía al colegio antiguo, a mis hábitos, a esa forma ingenua de entender el mundo. El eco lejano del tren de la cementera sonó como un suspiro metálico, un ruido que de niño me había hecho soñar con lugares lejanos, pero esa mañana, por primera vez, me pareció una despedida. El olor del agua llegó antes que el puente, ese olor a hojas muertas y piedra gastada, a infancia, y entonces apareció el Pont Bell, antiguo, paciente, una pieza de piedra que llevaba más tiempo allí que todas nuestras vidas juntas. Puse el pie sobre la primera losa. El frío me subió por las piernas. Caminé hasta el centro, ese sitio donde siempre me detenía sin saber por qué. El río bajaba cargado por la lluvia de la noche, una trucha luchaba corriente arriba, más al fondo, los barbos enormes flotaban con una calma casi insultante. Fue allí, mirando el agua, cuando lo sentí, una inquietud nueva, algo parecido a un presentimiento, como si al cruzar aquel puente dejara atrás, no solo un tramo del pueblo, sino una versión de mí mismo. Si atraviesas esto, ya no hay marcha atrás. Suspiré, no entendía nada, pero lo intuía todo. Me obligué a avanzar. Dejé atrás el centro del puente, y el rumor del Llobregat empezó a mezclarse con el mundo cotidiano. Una puerta que se cerraba, un motor lejano, unos pasos en la acera. A medida que me alejaba del agua, sentía que algo no sabía que quedaba a mi espalda, como una voz que baja el volumen, sin desaparecer del todo. El camino hacia la academia se abría entre naves viejas silenciosas, con puertas metálicas que parecían sobrevivir por pura inercia. En una de las paredes alguien había pintado un grafiti tembloroso, una cara con los ojos desmesuradamente grandes. Al lado un mensaje incómodo: aquí también pasan cosas. Sonreí sin ganas, porque en mí todavía no pasaba nada, o eso creí entonces. A mí todavía no punto. Seguí caminando, el pueblo perdía densidad, menos casas, más solares vacíos, bolsas de plástico atrapadas en la hierba alta. Esa mezcla de abandono y expectativa que uno no sabe interpretar con 11 años. A lo lejos, la Academia Edelweiss recortaba su silueta gris contra el cielo. No tenía ningún encanto, rectangular, repetitiva, funcional.
Parecía una caja de zapatos con ventanas, y sin embargo, había algo en esa fachada sencilla que imponía respeto, como si guardara historias que todavía no estaba preparado para escuchar. A medida que me acercaba, las voces empezaron a brotar como si salieran de debajo de las piedras. Risas, pasos acelerados, conversaciones a medias, mochilas golpeando muslos, un portazo de coche. Un grupo de chicas pasó corriendo por delante de mí, sujetándose los abrigos. 2 chicos bromeaban con un entusiasmo que yo no compartía. Sentí que la mochila me pesaba más, que el jersey me rozaba el cuello de una forma insoportablemente consciente, que mi corazón latía demasiado alto en las sienes. Entonces la reja apareció, alta, de hierro frío, abierta. Me detuve. Dentro, el patio hervía de gente que parecía saber exactamente qué hacer, dónde ponerse, a quién mirar. Había círculos que se abrían y se cerraban, grupos que se formaban y se disolvían, secretos que nunca llegaban a mi oído. Observé aquel caos ordenado con una mezcla de fascinación y vértigo. Yo era nuevo, el que todavía no tenía sitio, ni nombre propio, ni historia. El nudo en la garganta no era de miedo, era de no saber quién iba a ser yo a partir de aquel día. En mi antiguo colegio, por discreto que fuera, yo tenía un lugar. Allí no, allí era una página en blanco. Apoyé la mano en la reja. Solo necesitaba sentir algo sólido. Respiré, una vez, otra, y crucé. Sin música, sin épica, con el corazón demasiado despierto. Ellos ya saben jugar esta partida. El primer día en realidad había empezado antes, en la cocina de casa, en el or del río, en el pontel húmedo, bajo mis zapatos. Pero fue allí, al poner el pie dentro del patio por mi cuenta, donde entendí que el verdadero miedo no era al lugar nuevo, sino a la versión de mí mismo que todavía no conocía. Al cruzar el patio, una ráfaga de aire frío me golpeó la cara con un aroma que no reconocía. Allí todo parecía más grande que yo, las voces, los grupos, las risas que estallaban sin saber de qué. Incluso la forma en que algunos caminaban, como si llevaran años ensayando aquella coreografía invisible. Avancé en línea recta sin saber si eso me hacía parecer seguro o perdido. La puerta principal se abrió de golpe. Un soplo de calefacción salió como un aliento cálido que se mezcló con el ruido del exterior. Entré, el eco fue inmediatamente, unas voces que se multiplicaban, pasos que retumbaban, taquillas que se cerraban con un golpe seco. En mi colegio antiguo, el sonido había sido íntimo, casi doméstico. Allí, en cambio, el ruido tenía vida propia, como si fuera un animal que despertaba cada mañana. Recordé, no quise recordarlo, pero lo hice, que el día anterior mi hermana había caminado 2 pasos por delante de mí, explicándome los pasillos, la distribución de las clases, guiándome. Hoy no estaba, hoy era yo contra la multitud. Subí la escalera hacia la primera planta. Las paredes eran de un gris pálido, ligeramente cuarteado, y los fluorescentes parpadeaban con esa luz inocente que lo ve todo. A mitad de tramo escuché: tú, el nuevo. Me giré con el corazón encogido, pero no era una amenaza. Era Dani. Llevaba la camisa mal metida, como si hubiera tenido prisa. El pelo un poco revuelto, un cuaderno lleno de pegatinas medio arrancadas. Sonrió con esa mezcla de timidez y desparpajo que solo tienen los niños que han aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Ayer no hablamos mucho, dijo acercándose. ¿Estabas? Hizo un gesto circular con la mano. Saturado, supongo. Asentí. Un poco, sí. Es normal, añadió él, con una naturalidad que me sostuvo más de lo que entendí en ese momento. El segundo día siempre es peor que el primero. Ya sabes lo que hay. Sonreí sin ganas, pero con gratitud. Ese tipo de frases, cuando uno es niño, sirven como salvavidas. Caminamos juntos por el pasillo. Yo intentaba memorizarlo todo: el tablón de anuncios con colonias de verano, un cartel de concurso de lectura. La ventana del fondo que daba al campo de fútbol y dejaba entrar una luz triste de otoño. Tu clase es esta, dijo Dani, señalando la puerta. Quinto B, la mía también. Eso me sorprendió. Me di cuenta de que el día anterior, por los nervios, no había sido capaz de fijarme en nada. ¿Vienes siempre tan pronto?, pregunté. Mi madre entra a trabajar antes, dijo encogiéndose de hombros. Al final te acostumbras. Yo aún no me acostumbraba a nada. Entramos en el aula. Había pocas mochilas sobre las mesas. Una niña recogía rotuladores del suelo. 2 chicos discutían en silencio por una goma, como si les fuera la vida en ello. El lugar parecía el mismo que el día anterior, pero yo no. Había algo en mí que ya había empezado a moverse. Me senté en la misma mesa junto a la ventana. Dani se colocó detrás, casi como si lo hubiéramos decidido sin decirlo. Miré el cielo, seguía gris. El mismo gris del Pont Bell. El mismo gris que me había acompañado desde casa. Un color que no cambiaba, porque era yo el que estaba cambiando. El cielo no cambia, cambias tú. A medida que el aula se llenaba, el murmullo crecía como una respiración colectiva. Sentí miradas caer sobre mí, rápidas, curiosas, evaluadoras.
No hostiles, no exactamente, pero los niños tienen esa forma silenciosa de medir a los demás. Y yo sentía como me medí. El profesor de sociales entró con una carpeta doblada bajo el brazo. No era el mismo de lengua del día anterior. Tenía un gesto más severo pero una profundidad tranquila en los ojos. Buenos días, la clase respondió. Yo, como siempre, medio segundo tarde, abrí el libro por la página 36. Hubiera buscado la página equivocada si Dani, sin decir palabra, no me hubiera señalado la correcta. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero yo noté cómo me aflojaba un nudo en el pecho. La clase avanzó. El profesor hablaba de ríos, montañas, núcleos de población. Mi mente viajaba a otro sitio, la Pobla, el olor a hollín, el rumor del Llobregat, el tren entre la niebla. El lugar del que uno viene sigue latiendo aunque no quiera. Cuando el timbre sonó, la clase se levantó demasiado rápido, como si hubieran estado en tensión. Vamos al recreo, dijo Dani, pero hoy no te quedes pegado a la pared. Ayer se te notó hasta desde lengua. ¿Cómo que se me notó? No lo dijo, pero se vio, y aquí si pareces asustado te comen. Intenté sonreír, pero no lo conseguí. Esto no es ninguna broma. El pasillo era un río desbordado, cuerpos moviéndose en direcciones imposibles, mochilas golpeando costillas. Risas que estallaban sin que yo entendiera el motivo. Una mochila chocó contra mi hombro, un niño pasó corriendo y empujó a otro. Dos niñas reían con esa risa cristalina que solo conocen quienes todavía no han descubierto la palabra miedo. Cruzamos la puerta hacia el patio y el aire frío me golpeó con un alivio extraño. Al menos allí fuera, el ruido no rebotaba en las paredes, sino que se expandía hacia el cielo. El recreo era un universo salvaje. Había grupos marcados como territorios de un mapa antiguo. Los de mi curso ocupaban el centro, moviéndose con la torpeza alegre de quienes aún no han aprendido a protegerse. Los de séptimo, en cambio, estaban contra el muro, quietos observadores seguros, como si hubieran nacido sabiendo que la edad 2 años era un arma. Dani caminaba a mi lado. A ver si hoy conoces a alguien, dijo, o al menos no miras al suelo todo el rato. No miro al suelo. Si lo haces, no tuve energía para discutir. Una pelota rebotó cerca. Un grupo gritó un gol imaginario, otro formaba un círculo íntimo donde se compartían secretos que yo jamás oiría. El patio era un idioma que aún no sabía hablar, y entonces la vi. No fue un impacto cinematográfico, no hubo música, no hubo cámara lenta. Fue algo más simple y más devastador, una presencia. Karina estaba apoyada contra el muro, con los brazos cruzados, y el pelo cayéndole por un hombro como si el viento lo hubiera elegido con cuidado. A su lado, una chica morena gesticulaba con energía, inundando el aire de palabras. Karina no hacía mucho, pero parecía hacerlo todo sin proponérselo. Una quietud magnética, una gravedad suave. Fue entonces cuando mis ojos traicioneros buscaron los suyos, y ella levantó la vista. Hacia mí, un segundo, un hilo recto, un lugar sin nombre. Yo tragué saliva demasiado tarde. Quise apartar la mirada, pero mis ojos se quedaron allí, obedeciendo a una fuerza que no sabía nombrar. Ella no sonrió ni frunció el ceño, simplemente me vio, como quien registra un detalle sin importancia, pero para mí fue un terremoto silencioso. La chica morena se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Ambas rieron, no era una risa cruel, pero yo la sentí como un golpe. Dani lo notó. Tranquilo, tío, dijo, solo te han mirado, aquí todo el mundo se mira. Sí, pero no así, no a esa distancia imposible. Son de séptimo, añadió. Son, bueno, ya sabes, 2 cursos por delante, más altos, más seguros. Más, todo, lo sabía, sin que nadie me lo explicara. Todavía eres demasiado pequeño para todo esto. Mientras intentaba recomponerme, la pelota que había rebotado antes rodó hacia nosotros, y con ella, Marcos. No hacía falta que nadie lo presentara. Tenía esa forma de caminar que solo tienen los que ya han sido aprobados por el mundo. Recogió la pelota con calma. Ni una duda. Perdón, dijo, aunque no sonó a disculpa. Dani y yo nos apartamos automáticamente. Marcos me miró un segundo, no a los ojos, a la idea de mí. Tú eres el nuevo, ¿no? Intenté hablar. El aire no salió. Sí, respondió Dani, por mí. Marcos asintió, pero no a mí, a lo que yo representaba. Pues eso dijo, y se fue. Sin burla, sin amenaza, pero el mensaje estaba ahí, limpio, afilado. Existes, pero todavía no importas, y quizá nunca importarás. Me quedé quieto unos segundos, no por miedo, sino por ubicación. En el patio cada cual tenía su lugar marcado por leyes invisibles, y yo acababa de descubrir el mío. Dani me tocó el brazo. No te rayes, es un tío normal, solo que va sobrado. No me rayo, mentí. Nos sentamos en uno de los bancos de piedra, donde el ruido del patio parecía más lejano, pero no por ello menos amenazante. Allí, a lo lejos, Karina había cambiado de postura.
Ahora estaba sentada sobre el muro, con una pierna colgando en el aire. La morena seguía hablando. Karina escuchaba con esa media sonrisa que no era para mí, pero yo deseaba que lo fuera. Intenté no mirarla, no lo conseguí. ¿Qué miras?, preguntó Dani. Nada. Ya, el banco estaba frío bajo mis manos. El aire tenía ese olor a tierra seca, aluminio de cantimplora y misterio. Y entonces algo mínimo ocurrió. Un chico de sexto pasó corriendo, me rozó el brazo y me soltó. Mira por dónde vas. Perdona, respondí, una tontería. Un roce, un empujón, pero a los 14 años una tontería puede ser un cataclismo íntimo. Porque ella lo vio. Karina levantó la vista. No con burla, no con interés, solo, atenta, y ese segundo, ese gesto tan pequeño que ella olvidó de inmediato, fue para mí como un derrumbe dulce. ¡Qué mierda! Respiré hondo, el pecho me dolía y no sabía por qué. El patio seguía girando alrededor de sí mismo, pero dentro de mí algo se había desplazado, apenas 1 milímetro, lo suficiente para que nada volviera a ser igual. El recreo avanzaba como una marejada. Los grupos se desplazaban según reglas misteriosas, como si el patio fuera un tablero vivo donde cada cual sabía su casilla. Menos yo. A lo lejos los de séptimo seguían dominando su territorio sin moverse apenas. No necesitaban alzar la voz ni hacer gestos amplios. Su autoridad era otra, la de quienes ya han aprendido a habitar su propio cuerpo. Marcos giraba la pelota entre las manos con esa calma que parece heredada, no aprendida. Era un gesto simple, pero tenía algo de sentencia. Yo mientras tanto intentaba respirar. El ruido del patio se mezclaba con mis pensamientos que iban y venían como hojas atrapadas en un remolino. Había niños corriendo, gritos que no entendía, manos que señalaban cosas que no veía. Pero nada tenía el peso de ella. Karina había cambiado otra vez de postura. Ahora estaba de pie sobre el muro, con las manos en los bolsillos, la mirada perdida, en un punto que yo jamás podría alcanzar. La morena seguía hablándole, llena de gestos, pero ella escuchaba con esa quietud que parecía venir de un lugar más hondo. Y yo no podía no mirarla. A los 14 años el deseo no sabe dónde ponerse. Una frase que no pensé entonces, pero que recuerdo ahora con una claridad que duele. El timbre sonó, un sonido breve, metálico, sin emoción, pero en mí retumbó como si me despertara de un sueño extraño. El patio se movió en oleadas hacia la entrada. Cuerpos empujando, mochilas abriéndose paso, voces que se elevaban y se perdían al mismo tiempo. Me levanté del banco con las manos aún frías. Dani me llamó desde la puerta. Vamos, tío, que nos cierran la fila. Lo seguí, no tenía fuerzas para otra cosa. Mientras caminábamos hacia las escaleras, vi a Karina saltar del muro. Lo hizo con una ligereza casi silenciosa, como si el suelo la conociera. Caminó con su grupo hacia la entrada sin volver la vista. No esperaba que lo hiciera, ni siquiera sabía qué hubiera querido que pasara. Marcos pasó detrás de ellas, aún girando la pelota entre los dedos. Sin mirarme, no necesitaba mirarme para recordarme cuál era mi lugar. Entramos al edificio. El pasillo olía a humedad y tiza. Las voces rebotaban en las paredes, pero yo caminaba dentro de un silencio que solo escuchaba yo. La clase continuó como cualquier otra. Ejercicios, explicaciones, hojas que se movían de una mesa a otra. Yo estaba allí, copiando datos en un cuaderno nuevo, pero algo dentro de mí estaba ausente, porque mientras escribía el curso del Llobregat, escuchaba el eco verdadero del río bajo el Pont Vell. Mientras el profesor explicaba accidentes geográficos, yo veía la sonrisa de Karina. Esa media sonrisa que no era para mí, pero que ya me pertenecía de alguna manera absurda. Mientras los demás hablaban entre ellos, yo tenía la sensación de estar cruzando un puente invisible. Uno que ya no sabría desandar. Algo está cambiando, y no sabes aún si es bueno o malo. El día siguió su curso hasta que la última campana sonó. No fue un sonido solemne. Fue un recordatorio, un aviso de que algo no sabía que había empezado. Salí de la academia con una sensación extraña, como si el aire pesara distinto, como si mi mochila llevara preguntas en lugar de libros. El cielo seguía gris, fiel a sí mismo. El olor prometía lluvia. Doblé la esquina que bajaba hacia el Pont Vell. Los pasos eran más lentos. El mundo parecía menos sólido, y pensé sin saber por qué. Mañana, cuando todo vuelva a empezar, quizá yo ya seré otra cosa. No entendí ese pensamiento entonces, aún me cuesta entenderlo ahora. Solo sé que ese fue el final verdadero del día en que dejé de ser simplemente el alumno nuevo, y empecé a convertirme en alguien que sin saberlo, estaba a punto de enamorarse por primera vez. La mujer de mis sueños no apareció aquel día. No aún, pero ese día se abrió la puerta por la que entraría para quedarse. Lo que viene, cambia todo. Suscríbete.